Me alegra que puedan estar aquí, que podamos estar aquí hoy. Y quiero una vez más pedirle que me acompañe en una oración, ¿sí? Para que Dios nos guíe. Definitivamente es Él el que nos puede enseñar en esta mañana. Padre, te doy muchas gracias por el milagro de la vida. Gracias por dejarnos estar hoy aquí, Señor. Gracias por darnos un día más, por permitirnos la salud para llegar hasta este lugar, Señor. Gracias por guardarnos, porque tú estás con nosotros aunque no te veamos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que por favor seas tú el que enseñe a cada persona que está aquí, Señor. Que por favor tú hables a cada corazón y cambies en nosotros lo que quieras que sea cambiado, Señor. Por favor, ayúdanos a escucharte y a dejarnos transformar por tu palabra, amado Padre. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Reza un dicho: mucho ayuda el que no qué, solo yo lo he escuchado. Mucho ayuda el que no estorba. O también dicen por ahí, lo que no sirve, que no estorbe. Ahorita sí ya les refresqué un poquito la memoria, ¿cierto? Y el propósito de hoy es que nos desafiemos, ustedes y yo, a adoptar la actitud correcta después de responder a esta pregunta: ¿sirvo o estorbo? Pero para ampliar más la idea de esta pregunta de si sirvo o estorbo, quiero que vayamos a Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Si puede, ubíquese allí. Y voy a leerlo desde la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere, escuche atentamente la lectura. Si quiere, sígame ahí en su Biblia la lectura. Lo importante es que prestemos toda nuestra atención para escuchar la palabra. Y creo que los que vinieron hace 8 días van a pensar que estamos como repitiendo el texto, porque se está contando la historia de lo que recién sucedió en el capítulo 10. Entonces vamos a ver que esto ya se nos hace familiar. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro
fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir una vida eterna. Vemos que Pedro venía de Cesarea y venía de predicar en una casa de gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. O sea, gente como nosotros. No somos judíos. Y Pedro llega a Jerusalén desde Cesarea de predicar el evangelio en casa de Cornelio, un hombre que, como ya vimos, no era judío y que con los de su casa había recibido a través de Pedro el mensaje de salvación. Y no solo para él, sino, como dijo Pedro, para todos los que creen en Jesús. Y también habían recibido el Espíritu Santo. Eso para Pedro fue un impacto, porque él no entendía en ese momento. Dios le tuvo que mostrar una visión a Pedro, que acá la repitió nuevamente, para que él estuviera preparado para ir a predicar a casa de gentiles. Es más, hasta dice que había comido con ellos, entró en su casa y comió con ellos. Y en esa visión, Dios le dijo a Pedro: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y Pedro, con esto en mente y obedeciendo al Espíritu Santo, fue a predicar a casa de Cornelio. Y regresó a Jerusalén después de ver cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con los otros creyentes de Jerusalén? Cuando conocieron este hecho, nos narra la Biblia que los demás creyentes lo primero que hicieron al regreso de Pedro fue criticarlo. Lo primero que hicieron fue decirle: con que estuviste en casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Eso suena como a juzgar, ¿cierto? Ah, con que usted estuvo por allá, ¿no? Yo me di cuenta que usted estuvo en esa casa de gente que, ¿saben? Es que para ponernos en el contexto de ellos, los gentiles eran únicamente personas que había que despreciar porque no eran judíos, eran unos impuros para ellos. Y en este contexto ellos ven llegar a Pedro y le reclaman y lo critican. Con que estuviste en casa de gentiles, como quien dice: ah, con que usted estuvo en la casa de esos impuros y hasta comió con ellos. Eso suena horrible, ¿cierto? Porque para ellos, esos en donde había estado Pedro, era gente que había que despreciar
y rechazar, según su modo de ver las cosas, según lo que habían aprendido culturalmente y desde siempre. Eso suena feo, ¿no? A los oídos de nosotros hoy, que los judíos hayan dicho, usted estuvo en esa casa de gentiles, de impuros, pero resulta que con nuestras actitudes nosotros también a veces llegamos a parecernos tanto a ese grupo de judíos que lo único que hicieron fue criticar a Pedro por haber estado en casa de Cornelio y haber comido con ellos. Suena feo hoy para nosotros, pero no nos acordamos de las muchas veces en las que nosotros, por ejemplo, creemos que hay que rechazar a personas que aún están dentro de este mismo lugar. ¿Y saben por qué a veces tenemos esa idea de que los tenemos que rechazar? Porque está en pecado, porque yo me di cuenta que está en fornicación, está en adulterio, no me le puedo ni acercar, porque es que ellos están en pecado, aún estando dentro de nuestra propia comunidad. Y entonces entramos a despreciar, entramos a creer que ellos son los que tienen que ser rechazados por nosotros. Creemos que tenemos la capacidad de juzgarlos por sus pecados. Tenemos y nos sentimos con el coraje de criticarlos, de rechazarlos, pero a veces nosotros mismos no tenemos el coraje de reconocer nuestro propio pecado, porque los estamos criticando y juzgando por pecados que nosotros mismos concebimos como más grandes o más visibles. Pero es una ironía, diría yo, porque ¿qué hay del pecado que aún nosotros cometemos? Todos los días fallamos de una u otra forma. ¿Es más grande el de esa persona que nosotros rechazamos y hacemos a un lado? Y entonces él tiene que sentir mi rechazo. ¿Es más grande el pecado de él que el mío ante los ojos de Dios? Así, cuando nosotros tomamos esas actitudes, como que empezamos a parecernos a esas personas que de entrada lo que hicieron fue criticar a Pedro. Nosotros, para nadie es un secreto que muchas veces despreciamos al drogadicto que hay allá afuera, a esa mujer que también sume sus penas y sus vacíos en lo que sea que le haga olvidar lo que siente. Y lo rechazamos, porque dime con quién andas y te diré quién eres, dicen por ahí. Entonces mejor que no me vean con esa clase de personas. O despreciamos, o no despreciamos, mejor les pregunto, a las mujeres que encontraron en vender su cuerpo la única fuente de ingresos para sostenerse, para sostener a su familia, a sus hijos. ¿No le ha llegado a dar a usted pena que lo vean o la vean con una prostituta? O qué pena que vean a mi hija con una mujer de esas, ¿no? ¿O qué dirán? Es la famosa frase de siempre. Es que, ¿qué dirán? Nosotros no hemos despreciado a los que están privados de la libertad en una cárcel, porque es que ellos son malos y están pagando por lo que han hecho, a veces pensamos. Y quién sabe qué haría, quién sabe, pero allá está pagando. Despreciamos muchas veces hasta las personas por su orientación sexual. Y lo más triste es que ni siquiera vemos más allá y solamente les ponemos un estereotipo, los encasillamos, porque ustedes y yo no tenemos esa condición y no vemos al ser humano necesitado que hay ahí. No lo vemos, solamente nos limitamos a juzgar, a criticar. Y si lo veo a usted con esa persona, no. ¿Cómo así que usted estuvo en casa de esa persona? Yo lo vi. Yo me di cuenta que usted estuvo allá.
Eso se ve feo. A veces nuestras mentes conciben unas cosas que se nos olvida. Se nos olvida qué hay detrás de esa mujer que tiene que vender su cuerpo, de ese hombre que simplemente consume lo que sea para olvidar sus vacíos. Se nos olvida que hay detrás de esa persona que aún en medio de nuestra comunidad ha caído en un error y necesita ser rescatado. Se nos olvida que hay detrás de esa persona que ya está pagando una condena. Se nos olvidan tantas cosas. ¿Y qué si Dios nos dijera que nos acerquemos a ellos? Así como le dijo a Pedro, levántate, mata y come. Y como justo después le dijo que fuera a predicarle a Cornelio. ¿Qué creen que sintió Pedro cuando Dios le dijo que tenía que ir? Es que miren lo que dice la palabra, Dios le tuvo que hablar por medio del Espíritu y le tuvo que decir que no se preocupara de que fueran gentiles, que solamente fuera. Porque la mente de Pedro en ese momento no daba para él ir a meterse a la casa de unos simples gentiles a los que había que despreciar, para predicarles el evangelio que era para los judíos. En la cabeza de Pedro aún no cabía eso. Pero Dios le tuvo que hablar por medio de su espíritu y decirle, ve y no tengas cuidado de que son gentiles. No te preocupes de que son gentiles. Ve. ¿Cuál sería nuestra respuesta si Dios nos dice que nos acerquemos? ¿Podría ser como la de Pedro? No, Señor. Jamás ha entrado en mi boca algo que las leyes judías consideren impuro. Fue lo primero que contestó Pedro cuando Dios le dijo, levántate, mata y come. Porque esos animales que él estaba viendo en su visión eran considerados impuros ante los ojos de los judíos. Y si Dios llega y le dice, levántate, Pedro, mata y come, no, es que en mi boca nunca ha entrado nada impuro. ¿Y qué procede a responderle Dios? No llames impuro a lo que Dios ha hecho limpio. ¿Quién era Pedro para llamar impura lo que Dios había limpiado? ¿Qué responderíamos nosotros? No, Señor, yo no me mezclo con pecadores. O no, Dios, no está bien que yo me acerque a ellos porque ¿qué dirán? No, Señor, eso allá es muy peligroso. No, Señor, si me ven con esa persona van a pensar lo peor de mí. ¿Qué va a pasar con mi prestigio? ¿Qué van a decir? Esa puede ser una respuesta que nosotros muchas veces le damos a Dios. No, Señor, yo no me puedo acercar o relacionar con esa persona porque es que esa persona está en fornicación, está en adulterio. Eso es generalmente lo que nosotros como que más vemos, ¿no? Y como lo que más vemos como grande. Y omitimos la respuesta que Dios claramente le dio a Pedro. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. No tenemos que hacer lo mismo que ellos. Pero ¿a quién le vamos a predicar si no nos acercamos a quienes necesitan escuchar? ¿A quién entonces le vamos a predicar este evangelio de salvación? ¿O para quién entonces es este evangelio de salvación? Los judíos creían que era solo para judíos. ¿Será que ahora nosotros estamos creyendo que es solo para cristianos, para los que ya están dentro de una congregación, para los que sirven? Y se nos olvidó el mundo de afuera. No tenemos que hacer lo mismo, recuerden, pero ¿a quién le vamos a predicar si no nos acercamos a los que nos necesitan escuchar? ¿O quiénes somos nosotros? Yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? Y me pregunto, ¿quién soy yo? Porque yo sí les voy a decir, yo soy una simple gentil porque yo no soy judía
Y yo era de esas personas que merecían ser despreciadas, indignas, y tal vez sí digna, pero del desprecio, por mis muchos errores, porque no tenía a Dios, porque no era nada sin Él. Pero Dios en su santidad, Él nunca me despreció. Y en su misericordia, a Él le pareció bien que yo escuchara el mensaje de salvación. Y le pareció bien darme vida. Y yo sé que así como pasó conmigo, Él hizo con ustedes que están ahí sentados. Él no lo despreció por su condición, por no ser un judío, por ser un simple gentil que merecía ser despreciado según el pensamiento de la cultura judía en aquella época. Él también, en su misericordia, consideró a bien que usted recibiera el mensaje de salvación. Y por eso está usted hoy aquí sentado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros hoy para que nos parezca que tenemos la capacidad de juzgar al que hoy está cometiendo el error que tal vez nosotros cometimos atrás? Y así no lo hayamos cometido. Dios nos limpió de pecado. Pecado el que yo cometí, igual al pecado que Él cometió, ninguno más grande ni más pequeño. Era pecado. Para Dios, todos los seres humanos cumplimos con el requisito para ser salvos: estar perdidos. Todos. La salvación no es para unos pocos. La salvación allá en esa época creían los judíos que era solo para judíos. Pero no, era para todos. Y gracias a eso, ustedes y yo, hoy tenemos el privilegio de decir que hemos recibido el mensaje de salvación. Pero así como nosotros ya lo recibimos, hay un montón de gente que todavía no lo ha recibido y que se están ahogando en una cantidad de vacíos y de dificultades y de situaciones que desconocemos y que preferimos darles la espalda porque ya nos creemos mejor que otros. O porque no está bien visto que me vean con esas personas. ¿Qué dirán? Es la famosa frase que muchas veces repetimos. Se nos ha olvidado de dónde nos sacó Dios. Y no solo habla Dios a nosotros, que de pronto creemos que ya estamos tranquilos y que ya recibimos el mensaje de salvación, creímos en Cristo y ya. Yo sé que aquí puede haber muchas personas, o podemos haber muchas personas que aún por muchas circunstancias nos sentimos impuros, porque no somos perfectos. Y todos los días seguimos cometiendo cualquier cantidad de errores. Pero para los que nos sentimos impuros hay una buena noticia, y es que Dios también quiere darnos vida. Porque ¿quiénes somos nosotros para llamar impuro a lo que Dios ha hecho limpio? Cuando nosotros vemos esto, podemos ver y recordar esa primera pregunta: ¿sirvo o estorbo? Y visto esto, podemos ver que sí hay una manera de estorbar. Si Pedro se hubiese negado a seguir predicando, a ir a la casa de Cornelio, a obedecer a Dios, porque eso no cabía en la mente de él en ese momento, ¿qué hubiera pasado con ellos? Bueno, no lo sé, Dios sí lo sabe, pero Pedro en algún punto se preguntó: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Porque él no entendía lo que estaba pasando. Y él solo vio, después de predicar y después de tener esa visión y obedecer la voz del Espíritu Santo, él solo vio cómo el Espíritu descendía sobre gentiles. Vio lo impensable para él.
El Espíritu Santo descendiendo sobre gentiles, ¿qué es esto? Si el Espíritu Santo era solo para nosotros, pensaría Pedro, ¿no? Pero gracias a Dios Pedro se detuvo y dijo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Y cuenta la historia en el capítulo 10 que él mandó a que fueran bautizados. Porque ¿quién era él para estorbar a Dios? Si era Dios es que el que les estaba dando su espíritu. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estorbar? ¿Criticando? ¿Solamente juzgando, dando la espalda? ¿Quiénes somos nosotros? Si estamos en esa posición y si nos identificamos con alguna de esas críticas o de esas formas de ver que acabo de hablar, esa es la forma como nosotros podemos entender cómo estorbo. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿sirvo o estorbo? Esa es una forma de estorbar, porque eso de estorbar uno de primera vez lo escucha y dice, no, yo no le estorbo a nadie. Pero cuando entramos a ver en detalle lo que nos muestra la palabra que estaban haciendo ellos allá, sí hay cosas en las que nos tendemos a veces a parecer mucho a esas personas que solo llegan a estorbar a Dios. ¿Cómo estorbo? Ya vimos. Ahora, ¿cómo sirvo entonces? Para identificar, ¿sirvo o estorbo? Y aquí el ejemplo es Pedro, definitivamente. Pedro había tenido una visión, como ya lo observamos, mediante la cual Dios le había dicho, no llames impuro a lo que Dios ha hecho limpio. Y contra sus principios entonces, como hablábamos ahorita, él fue a la casa de Cornelio a predicar el evangelio. Después que el Espíritu Santo le dijera, no te preocupes de que ellos sean gentiles. Esa fue la actitud de Pedro. Primero, él vio descender la sábana con esos animales que eran impuros. Automáticamente la respuesta de él fue no. Aun cuando Dios mismo le estaba diciendo, levántate, mata y come. ¿A quién le contestó Pedro de primera que no? A Dios mismo. Porque tenía algo aquí en su mente tan fuerte que le decía, no, yo no puedo hacer eso. Esos animales son impuros y en mi boca nunca ha entrado nada impuro. Pero después de él haber escuchado la respuesta de Dios, y dice que pasó 3 veces, Dios se lo tuvo que repetir 3 veces. No llames impuro a lo que Dios ha hecho limpio. Entonces escuchó la voz del Espíritu que le dijo que fuera, y ahí sí vemos a un Pedro obedeciendo, ya con una actitud totalmente diferente. Sí, llegó a la casa de Cornelio y yo me imagino que dijo, yo estoy aquí es porque Dios me dijo. Yo me lo imagino también, yo estoy aquí porque Dios me mandó. Pero si no, no estaría aquí. Pero estaba obedeciendo. Y Dios le estaba enseñando a Pedro en ese proceso. Sería mejor que la actitud de nosotros como iglesia fuera más como la de Pedro, quien rompió ese paradigma que tenía. Él permitió que Dios mismo cambiara la idea que él tenía de los gentiles y fue donde ellos, entró a la casa de ellos, comió con ellos y les predicó el evangelio, a quienes hasta hacía solo un poco de tiempo consideraba unos simples impuros. Él rompió ese paradigma, él dejó que Dios le quitara ese pensamiento que ya Dios quería cambiar en él, que ya Dios necesitaba cambiar en él. Él dejó que Dios lo hiciera. La pregunta es qué tan sensibles somos ustedes y yo a la voz de Dios. Pedro escuchó la voz del Espíritu Santo diciéndole, ve, y no te preocupes de que sean gentiles. ¿Será que nosotros también escuchamos así la voz del Espíritu Santo? Así, tan maravillosamente como la escuchó Pedro. Tan clara que él no dudó en ir. Pero es que Pedro estaba en oración. Me llama eso mucho la atención. Pedro estaba orando, nos narra la historia cuando tuvo esta visión.
para preguntarme qué tan sensible soy a la voz del Espíritu Santo, puedo entonces preguntarme yo qué tanto tiempo paso en oración con Dios. Porque ¿cómo voy a escuchar su voz si ni siquiera dedico tiempo a buscarlo? Queremos que nos hable así de la nada mientras solo dedicamos nuestra vida a navegar por las redes sociales. Bueno, Dios habla, pero no sé, pero yo lo comparo con la relación suya de pronto con sus familiares, su esposo, su esposa. ¿Se siente usted bien cuando su esposa o su esposo o sus hijos lo ignoran todo el día, todos los días, y no lo vuelven ni a llamar y están en la casa y ni siquiera lo saludan? ¿Se siente bien eso? Eso debe ser horrible. Y así a veces somos nosotros con Dios, porque no tomamos el tiempo ni siquiera de ir a buscar su presencia, cuando Él siempre está con nosotros. Entonces, para saber qué tan sensibles somos nosotros a la voz del Espíritu Santo, para poder tomar la actitud de Pedro, pensemos si en verdad estamos haciendo como Pedro, que buscaba a Dios en oración. Y no solo acercarnos a Dios, ¿con cuántos prejuicios nos estaremos acercando a Dios? Si somos o si clasificamos dentro de ese grupo de los que estorban. También nos podemos estar acercando a Él con tantos prejuicios. Pedro, como los demás judíos, creía que el Espíritu Santo era solo para ellos. Pero ante sus ojos el mismo Espíritu Santo se derramó sobre gentiles, sobre los que él creía que no eran dignos de recibir el Espíritu Santo. Y esa predicación de Pedro en Cesarea fue suficiente para cambiar esas vidas, pero también la forma de Pedro ver las cosas. Y ahora la forma en que los demás creyentes judíos verían las cosas. Porque el primero que tuvo que aprender fue Pedro, y luego ir y contar esta historia a los creyentes judíos. Esta historia ya está acá en el capítulo 10, si usted la lee la va a encontrar aún con ciertos detalles adicionales. Pero ¿por qué la repite? ¿Por qué se tuvo que repetir? Al parecer a Lucas, cuando escribió este tratado de Hechos, le fue necesario repetir. Y es necesario para nosotros hoy recordar la historia de cómo Dios no desprecia a nadie. De cómo Dios dice, no llames impuro a lo que Dios ha hecho limpio. Los judíos que estaban criticando a Pedro finalmente entendieron que a los gentiles, a esos despreciados, impuros, Dios les había dado el arrepentimiento para vida. Ellos finalmente lo comprendieron y nos lo muestra el versículo 18. Ellos dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Pedro lo comprendió, ellos lo comprendieron, y hoy la historia se nos cuenta a ustedes y a mí. ¿Por qué? Seguro la necesitábamos escuchar de nuevo. La actitud de la iglesia, de nosotros como iglesia, de ustedes y yo que estamos aquí sentados dentro de este lugar, debe ser más como la de Pedro y no dejar de predicar el evangelio a los necesitados, a aquellos a quienes vemos más como despreciados. ¿Cómo los vemos nosotros hoy? ¿Necesitados o despreciados? Cuando usted ve a esa persona, ¿considera que está necesitado o que es un simple despreciado y no se quiere acercar a él? Entonces, ¿sirvo o estorbo? Mucho sirve el que no estorba. Mucho sirve predicando
el que no estorba criticando. Yo quiero invitarlo a que por un momento piense una vez más en esta palabra y piense, ¿qué le habla a Dios? ¿Cuál es su posición en este momento? Nadie lo va a juzgar, ni siquiera Dios lo está tal vez juzgando si usted siente que está en la posición de los que a veces hemos estorbado a Dios para que su salvación corra entre las personas que lo necesitan. Y si ya Dios nos quitó ese paradigma, ese pensamiento, démosle gracias y pidámosle que nos ayude, porque cada día necesitamos seguir viendo a las personas con los ojos de amor que Él nos ha visto y que Él ya nos ve a nosotros. Señor, ayúdanos por favor a no estorbar, a no estorbarte, Señor. Ayúdanos a quitarnos cualquier estereotipo, ayúdanos a quitarnos esos pensamientos que nos hacen creernos erróneamente mejores que otros, cuando tu amor es igual para todos, Señor. Ayúdanos a corregir nuestros pensamientos si es necesario corregirlos, Dios. A no despreciar, a no criticar, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros para estorbarte a ti? Señor, tú das arrepentimiento a todos. Tú no le niegas la vida eterna y la salvación a nadie. Tú das el Espíritu Santo a quien quieres darlo. ¿Y quién soy yo para estorbarte, Señor? ¿Quién soy yo, Dios? Si yo ya fui rescatada por ti. Y tú ya me sacaste del hoyo, de ese hueco en el que hoy, desafortunadamente, hay muchos. ¿Y quién soy yo para verlos a ellos como despreciados? Si tú a mí no me despreciaste, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por ese momento en el que tú le dijiste a Pedro, no llames impuro a lo que Dios ha hecho limpio. Porque dentro de esos que tú llamaste limpios, nos encontrábamos nosotros, Señor. Que antes fuimos impuros, pero tú en tu misericordia nos limpias y nos perdonas. Yo te doy gracias, Señor, por el momento en que decidiste que Pedro fuera a predicar a los gentiles y se abrió la puerta para que nosotros que no somos judíos recibiéramos tu mensaje de salvación. Y necesitas que ese mensaje siga corriendo a los necesitados, a los montones de gente que hay en nuestra ciudad y en nuestro mundo perdiéndose. ¿Y quiénes somos nosotros para estorbarte, viéndolos a ellos solo como despreciados y criticando? Señor, perdónanos por favor, perdónanos por las muchas veces en las que probablemente hemos estorbado. Te hemos estorbado a ti, que eres el Todopoderoso y que ya nos diste salvación. Señor, perdónanos por favor y ayúdanos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Muchas gracias, porque hoy tu palabra sigue hablando a nuestras vidas, como lo hizo al principio, a ese primer auditorio. Tu palabra no queda atrás, Señor. Tu palabra no queda fuera de contexto. Gracias, Dios, por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.